Buenos días entonces a todos, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría número 5 de la asignatura de práctica docente, profesor de matemáticas. En esta ocasión vamos a analizar la unidad número 7 titulada Las nuevas tecnologías y el aprendizaje de las matemáticas y una parte de la unidad número 8 que habla sobre el modelaje en matemáticas. Así es que sean bienvenidos. Vamos a continuar discutiendo sobre las herramientas tecnológicas que tenemos a la disposición y el uso correcto que le podemos dar para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. El objetivo es estudiar medios informáticos como una tipología de medio de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, que contribuya a promover un cambio en el modelo de enseñanza-aprendizaje en profesores y estudiantes. Así es que estuvimos hablando en la tutoría introductoria de cómo el cambio se nos ha dado en la sociedad y entonces ahora es innegable el acercamiento que tenemos a los estudiantes y a esta nueva era tecnológica que nosotros estamos viviendo. Así es que reflexionábamos un poquito y decíamos de que la educación nos tiene que hacer cambiar. Por eso también necesitamos que esta nueva generación de profesores y los que nosotros ya estamos, hagamos ese cambio. Porque ahora nuestros clientes o nuestros invitados especiales, nuestros estudiantes son nativos de la era electrónica. Los, por ejemplo, que nacieron ahora, hasta en bachillerato, quizás nacieron por el año 2006, 2007, 2008. Entonces ellos ya nacieron en esta era electrónica y los que tenemos que adaptarnos somos nosotros, los profesores mayores, o en este caso ustedes los que van a sustituir para poder trabajar en esta nueva sociedad de alumnos nativos de la era electrónica. Entonces utilizamos la tecnología y la comunicación para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. No queremos que se vuelvan enemigos y esa tendencia que hay a ver divorciada entre la educación, el aprendizaje de las matemáticas con la tecnología, lo queremos romper, ¿verdad? Sino que queremos fomentar el desarrollo de la comunicación y todas estas tecnologías de información y comunicación, utilizarlas para el servicio del aprendizaje, ahí donde se le llama TAC. Así entonces, en esta era electrónica, podemos trabajar con los estudiantes desde casa o desde la escuela, con su computadora o dispositivo electrónico, para poderles mostrar las relaciones numéricas y matemáticas que nosotros queremos que ellos conozcan. Si los estudiantes comprenden la relación entre la tecnología y la vida cotidiana, entonces puede que logremos algunos beneficios. Entre ellos, la mayoría de autores advierten la motivación que pueden llegar a tener los estudiantes, también el que ellos puedan concientizarse sobre la necesidad de tener estas competencias matemáticas y tecnológicas que hoy en día son necesarias. Y en el día de ayer comentábamos, ¿verdad?, de que aunque estamos muy avanzados, algunas competencias siguen siendo igual de importantes con o sin tecnología. Y rescatamos las primeras 5, ¿verdad? Capacidad de resolver problemas, la colaboración y el trabajo en equipo, la comunicación, el pensamiento crítico, la creatividad, pero también el alfabetismo digital, el liderazgo, el poseer un idioma extranjero y la inteligencia emocional. Entonces aquí podría ser un poco contradictorio, ¿verdad? Porque decimos, pero estas habilidades entonces no requieren tecnología. Es cierto, no la requieren, ¿verdad? Pero en esta era electrónica nosotros podemos darle esa vinculación que necesitamos con la tecnología y fomentar en los estudiantes estas nuevas competencias, ¿verdad? Que siguen siendo necesarias para cuando ellos sean personas adultas. Porque el objetivo final de la educación no cambia, ¿verdad? Que es liberar la mente para poder entonces ser personas de provecho en nuestra sociedad. También recordábamos un poquito, ¿verdad? Esta imagen que nos hace la reflexión, ¿verdad? De cómo fue la educación hace 50 años y una foto actual. Entonces, aunque no se pretende generalizar, ¿verdad? Sí pretende hacer conciencia de que en algunos medios o algunos entornos
habemos algunos maestros que podemos ser reacios a la tecnología y preferimos un poco más la educación tradicional, ¿verdad? El libro de texto, el papel y las actividades jerárquicas, ¿verdad? De profesor-alumno. Entonces no ha habido un cambio. Eso no es lo que se pretende, ¿verdad? Sino que lo que pretendemos es trascender en este uso de la tecnología para favorecer el aprendizaje de las matemáticas. Así entonces dijimos que con esta nueva era tecnológica, pues tratamos de trascender, ¿verdad? De lo que está escrito, de lo teórico, a algo visual, que nosotros ya sabemos a estas alturas, ¿verdad? Que podemos tener beneficios con estudiantes que favorecen este tipo de aprendizaje o que tienen este estilo de aprendizaje. También nos favorece porque nos podemos comunicar con los estudiantes por medio de las actividades interactivas que se encuentran en la web. Y de esta forma los podemos hacer compartibles con ellos y también manejables para que pueda ser al acceso de todos. Así, una actividad de aprendizaje, entonces nosotros podemos programarla para los estudiantes y ellos la pueden hacer en el transcurso de la tarde, de la mañana o de la semana que tengan el tiempo. Por eso se dice que la información se ha hecho asincrónica y discreta porque los resultados que obtiene el estudiante de este aprendizaje son personales. Algunos quizás avancen más investigando y otros pues quizás lleguen a este punto para poder aprender. ¿Cuáles son algunos recursos que tenemos? Tenemos a la disposición en la web una amplia variedad de recursos para poder enseñar matemáticas. Entre estos tenemos hipermedia, hipertexto multimedia, hipervínculos o multimedia, dependiendo, ¿verdad? Si vamos desde una lectura, trascendemos a gráficos, podemos pasar a audio y video y finalmente la interacción con un tutor. Entonces ahí se distinguen cada uno de estos recursos que tenemos. Ahora, si hay una amplia gama, entonces, ¿por qué no siempre se utilizan? No sé si alguien levantó la manita o en comentarios. Pueden interrumpirme, no hay problema. Sí, yo, licenciado, buenos días. Sí, buenos días. A todos. Vaya, con respecto a utilizar esas herramientas, estoy muy de acuerdo, pero hay un detalle. Es el tiempo. El tiempo y por ejemplo, en SMATE, como a los docentes, a los tutores ya les dan, vea, qué es lo que tienen que impartir durante el día y la clase que tienen que hacer. Entonces, el tiempo a veces no, como que no es lo alcanzable para poder, por ejemplo, meter ahí en la clase una herramienta o utilizar GeoGebra. Tendría que ser en otro espacio. ¿Cómo se puede hacer ahí? Fíjese que tener a los estudiantes, digamos, por la tarde solo para poder enseñarles ahí. Sí. No los dejarían o no tendrían tiempo, ¿verdad? Por la carga académica que tienen. Fíjese que esa queja, creo que la tiene la mayoría, la tenemos la mayoría de maestros. Porque por un lado de la moneda, ¿verdad? Tenemos la presión de avanzar en los contenidos. De hecho, la jornalización tiene una clase para cada día, 5 a la semana. Sí. Y por el otro, también se nos dicen qué unidad vamos, cuántas unidades desarrolla por periodo, por trimestre. O sea, hay cierta presión por avanzar en el libro de texto. Y también hay el otro lado de la moneda, es que hay cierta presión también porque las competencias se afiancen o se logren. Ahora, por ejemplo, se acaban de aplicar la prueba Mis Logros y otras investigaciones que a veces hace el grupo SMATE, ¿verdad? Y ya cuando los hallazgos salen malos, entonces se dice, bueno, este contenido no presenta dificultades y tiene que aprenderse. Así es que ahí las últimas recomendaciones que se nos dan es en este aspecto, ¿verdad? De que nosotros tenemos que priorizar contenidos. Entonces, por ejemplo, en la unidad por ejemplo, en primer año, ¿verdad? Hay la unidad 3 de desigualdades o inecuaciones. Y hay un contenido para trabajar la propiedad de la suma, uno para la resta, uno para la multiplicación, uno para la división. Entonces ahí podríamos fusionar y ya esas 4 lecciones podríamos hacerlas, por ejemplo, en 2 lecciones de práctica y poder trabajar quizás un recurso virtual.
Pero lo último que se nos ha dicho, ¿verdad? Que entre trabajar así, ¿verdad? Uno por uno los contenidos y el afianzamiento, podríamos decir, de las habilidades, ¿verdad? O sea, es cierto equilibrio que tiene que llevar el docente, ¿no? Entre avanzar, priorizar contenidos, pero también garantizar que los estudiantes están aprendiendo, ¿verdad? Porque a veces algunos dicen, ¿verdad? De nada sirve trabajar las 165 clases del libro de texto, pero los estudiantes están saliendo mal en las pruebas de logro. Entonces aquí es un equilibrio el que vamos teniendo, priorizando contenidos, utilizando recursos óptimos para lograr el aprendizaje y aprovechando el tiempo al máximo, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, fíjense que en la escuela llegan unos señores a dar clases de Bitcoin y son 30 clases, ¿verdad? La primera vez yo di permiso y bueno, vi que el señor hablando, los alumnos estaban en el teléfono haciendo otras cosas. Entonces, no sentí yo que los estudiantes lo estuvieran aprovechando. Y aprovechando de mi libertad de cátedra, ¿verdad? Ya no di permiso para esas charlas porque luego yo tengo que dar cuenta, ¿verdad? De qué estoy haciendo en la clase de matemática, ¿verdad? Solo una pequeña anécdota. No sé si le ayudo, Marvin Graciela. Sí, porque ahí yo en la institución donde estoy yendo a hacer el servicio social, se da eso, ¿verdad? Que como le mencionaba ayer en la tutoría, vaya, sí, utilizar GeoGebra y todo eso con otros recursos, pero el problema es el tiempo, que allí se tiene que ir, o sea, tal contenido para este día y hay que sacarlo y ver los minutos. Entonces, ¿en qué momento yo podría implementar esos recursos tecnológicos? Y quizás lo que más cueste es que los estudiantes lo puedan hacer en sus casas. Ajá. Porque las primeras veces tendemos que estar con ellos y mostrarles que no es algo difícil y que pueden tener un beneficio, ¿verdad? Y ya algunos sí quizás lo puedan hacer en sus casas, ¿verdad? Entonces llegar a ese nivel de que decirles, miren, les conseguí esta actividad bonita para que practiquen graficar puntos en el plano cartesiano. Lo voy a enviar al grupo de WhatsApp y ustedes lo trabajan por la tarde y me hacen una captura de cuando ya lo hayan terminado. Llegar a ese nivel es difícil porque normalmente los estudiantes no tienen ese interés en trabajar, ¿verdad? Bueno, usted tiene un poquito más de tiempo para estar con ellos, pero en la práctica docente de solo 4 clases está un poco más, más complicado, más porque complicado para es que, poderlo trabajar de esa forma, ¿verdad? De esa forma. Con que no se puede y que tengo, digamos, hay un poquito más de tiempo, mucho menos en esas 3, pero entonces sí, ¿verdad? Pero ya a nivel a nivel de nosotros, ¿verdad? De los docentes, sí, podemos trabajar en ese equilibrio, ¿verdad? De que los estudiantes puedan trabajar en sus casas. Bueno, vamos a tener en cuenta esto, ¿verdad? En el transcurso de la tutoría y vamos a ir ahí viendo la manera de cómo podríamos trabajar, ¿verdad? Con este tiempo. Bueno, también recordamos el comentario de Miguel de Guzmán, ¿verdad? Que es para mucho de interés para los psicólogos y investigadores matemáticos como él, el uso de gráficos y toda esta parte visual. Entonces ellos advierten los beneficios que nosotros tenemos de utilizar este tipo de recursos. Más sin embargo, también les preocupa, ¿verdad? Que la distracción que este uso se puede hacer. De hecho, ustedes pueden ver, ¿verdad? Que los estudiantes cuando están en videojuegos a veces ni escuchan, porque la atracción que tiene los videojuegos, ¿verdad? Porque están bien diseñados, es fuerte. Y yo creo que padres, maestros y todos los adultos nos quejamos de eso, ¿verdad? De ver cómo un adolescente se concentra al 100% en un videojuego. Entonces tiene esos dos polos opuestos, ¿verdad? El uso de toda la visualización. Por supuesto, ¿verdad? Los investigadores nos advierten de utilizarlo en el lado positivo para el caso de la enseñanza. Entonces, ¿cuáles son las competencias digitales, verdad? O lo que nosotros queremos rescatar en esta ocasión. ¿Hacia qué queremos llegar? La competencia digital como tal, ¿verdad? Necesitamos que los maestros mayores la vayan adquiriendo.
necesitamos que los futuros maestros también sean conscientes de esta necesidad y que la puedan tener. Y necesitamos que los estudiantes que son nativos de esta era la utilicen en beneficio de su aprendizaje. Así es que como tal dice que se define como aquella que implica, dice, el uso creativo y crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competentes en un entorno digital. Esta definición que les acabo de leer nos hace pensar entonces en lo que nosotros necesitamos aprender y dominar en este tiempo. Fíjense que no solamente tiene que ver con el aprendizaje, sino que también advierte la parte mental, ¿verdad? Es decir, la parte actitudinal. Si ustedes tienen un comentario de esta definición, pueden hacerlo. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Esta adecuación de cambios que dice que tiene con respecto a lo que nosotros tenemos. Y esa apertura mental, ¿verdad? Que necesitamos en de estar dispuestos a que estos nuevos estudiantes, ¿verdad? Van a tener nuevas formas de aprender a las que quizás nosotros aprendimos tradicionalmente. Porque el conocimiento, la habilidad y la actitud es diferente en esta nueva era electrónica, ¿verdad? Por ahí hay una doctora en matemática en la web, ¿verdad? Que dice que no puede dividir ni calcular la raíz cuadrada de la manera tradicional. No sé si aplica para ustedes, ¿verdad? En mi caso también aplicaría, creo que no la puedo calcular de esa forma, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es el aprendizaje en esta nueva era digital, verdad? Bueno, el aprendizaje, imagínense, en ese cambio significa comprender los conceptos, saber que en la web podemos nosotros encontrar un recurso, un dispositivo, una aplicación para poder aprender y adquirir estos nuevos conocimientos. Entonces, esto es parte de la competencia digital que nosotros vamos a utilizar. Saber que podemos utilizar estos recursos para aprender. Y pensando a futuro, ¿verdad? Como dice aquí la definición, lo que nosotros queremos es utilizarlo para el futuro. En el caso de ustedes, ¿verdad? En el futuro van a ser profesionales de la educación y entonces todo el mundo va a asumir, ¿verdad? De que ustedes pueden trabajar esta parte de, podríamos decir que tiene que ver de trabajar con entornos virtuales, con recursos para la enseñanza de la matemática y que no representen problemas. Esto nosotros lo vamos a lograr primero si adquirimos la conciencia de que la competencia digital la debemos tener. Y segundo, si somos interesados, podríamos decir en buen salvadoreño, curiosos de estas nuevas aplicaciones y de estarlas utilizando, ¿verdad? Si nosotros aprendemos, también los estudiantes van a adquirir esta competencia, ¿verdad? ¿Qué logramos nosotros con esta competencia? Primero, que los contenidos matemáticos sean percibidos de una manera más visual. Yo creo que aquí no hay mayor comentario que hacer. Poder relacionar la materia con aspectos de la vida cotidiana puede resultar motivador para los estudiantes, como lo hacen las simulaciones, las aplicaciones que se tienen, ¿verdad? En este caso. También que puedan obtener o ganar más autonomía al basarse en un aprendizaje activo, que puedan aprender a optimizar los tiempos en el desarrollo de las actividades y utilizar su tiempo para beneficio del aprendizaje utilizando tecnología. También que puedan tener una parte importante de su vida con aprendizaje significativo. Esto lo logramos con los estudiantes, ¿verdad? Y al ver los resultados a veces que se obtienen en pruebas, podemos llegar a esta conclusión, ¿verdad? Hace poco se nos compartieron unos resultados en los cuales en los contenidos de proporcionalidad, tanto la directa como la inversa, el nivel de comprensión que tienen los estudiantes en la proporcionalidad directa andaba como del 8% y en la proporcionalidad inversa andaba como del 2%. Entonces, imagínense, esos datos son de un sistema
educativo, ¿verdad? Que esté enfermo, decía el doctor que lo presentaba. Y cómo podemos mejorar la comprensión de un contenido que es tan aplicable a la vida cotidiana. Quizás los recursos visuales, ¿verdad? Y los recursos tecnológicos podrían ayudarnos mucho en esta competencia digital para que nosotros los podamos utilizar. Ahora, ¿qué piensan ustedes de la competencia digital? ¿Nos puede servir a los docentes? ¿Qué opinan? ¿Algún comentario? Pueden escribirlo en el chat para poderlo leer. Entonces, veamos cómo podrían servirnos estas actividades para el desempeño de nosotros en nuestro trabajo, ¿verdad? Docente. ¿Cómo vamos a utilizar este proceso nosotros de visualizar? Bueno, las animaciones dice que sirven para mostrar o ensayar el funcionamiento de algo, destacar los elementos o motivar también lo que nosotros tenemos. Los dibujos dice que son muy útiles para trabajar ideas, para presentar el contexto y para reafirmarlo. Y los diagramas también sirven para ilustrar los procedimientos relacionados entre partes o estados de un sistema. Y de igual forma, los gráficos de tratamiento numérico se utilizan para comprender relaciones. Entonces, estas son las bondades que nos permite la parte visual cuando nosotros trabajamos con los estudiantes. Hablamos ayer, por ejemplo, de la comprensión entre los elementos de una parábola y en el plano cartesiano. Podríamos trabajarlo, ¿verdad? Con los estudiantes para lograr que esta parte visual ellos la puedan aplicar en la vida cotidiana. Y las herramientas nos permiten lograrlo. En PET, por ejemplo, estaba viendo anoche que hay una animación para mostrar también de manera similar algunos elementos que pueden utilizarse en la parábola. Otras páginas como DatQuiz también tienen situaciones interactivas para poderlo trabajar con los estudiantes. Y algunas aplicaciones ya descargadas ya no necesitan internet para poder funcionar, ¿verdad? Entonces, para ir entrando en materia, ¿cuáles son estas nuevas tecnologías en educación, verdad? Podemos encontrar algunas aplicaciones, ¿verdad? Que tienen hipertexto, en lo cual puede tener, por ejemplo, la parte histórica de la matemática o la deducción de fórmulas, también la podemos encontrar, ¿verdad? Otros sitios de internet, ¿verdad? Ya tienen audio y animaciones y interactividad. Entonces ya se clasificarían como hipermedia. Y en otros casos, ¿verdad? El video contiene audio, movimiento y ya el uso de la computadora también nos motiva, ¿verdad? Cayendo en esta categoría de multimedia. Realmente la línea entre estos conceptos es un poco bastante delgada, ¿verdad? Quizás el hipertexto es el que más se diferencia de estos. Sin embargo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos utilizando ya la tecnología y los recursos, prácticamente estamos hablando de una generación avanzada. Creo que cuando se pasó a multimedia se hablaba de 2.0, ahora creo que ya se habla de 4 y hasta 5.0 por los recursos que se están utilizando. Veamos uno de estos, por ejemplo. No sé si ustedes han oído hablar. ¿Qué es un site? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Ha visitado alguno? ¿Lo ha utilizado? Viene de la palabra inglesa, site, pero significa, literalmente significa sitio. ¿Sí? ¿No? Bueno, yo pensaría que sí, ¿verdad? Pero veámoslo.
Es una herramienta que forma parte del paquete de Google Suites o de educación, ¿verdad? Gratuita, está incluida en este paquete para la creación de páginas web. Ahora creo que con la actualización se llama Workspace y permite crear un sitio web de una forma tan sencilla como editar un documento. En este es Google Sites, los usuarios pueden reunir en un único lugar de una forma rápida información variada como calendarios, videos, presentaciones, archivos de texto, hojas de cálculo, etcétera. El objetivo de los Google Sites dice que es que cualquier persona puede crear un sitio con facilidad para verla o compartir con un grupo reducido de colaboradores o con toda su organización o con todo el mundo. Por ejemplo, a nosotros se nos está formando en permítanme presentarlo, y lo tenemos por aquí. Este es un site, vean que así empieza, sitesgoogle.com. Entonces, la información del curso que se está llevando a cabo, ¿verdad? Está aquí, podemos ir a la unidad 2, a la unidad 3, a la unidad 2. ¿Qué han puesto en la unidad 2? En la unidad 1, perdón, está la sección aproximación, dice, a la teoría del currículo, y ahí nos va tirando a los enlaces a una presentación Genially, a un documento PDF, a un video YouTube o alguna otra interacción que nosotros queramos hacer. Entonces es como un sitio web en pequeño que todos lo podemos diseñar y reunir todos estos recursos. Al tener entonces ya hipertexto, audio, video e interacción con el docente, entonces ya cae en esta categoría de multimedia. Y crearlo es fácil en su paquete de correo. Pueden observar ustedes, yo aquí estoy en mi cuenta personal, pero si lo pongo en la cuenta de la universidad, me aparece de esta forma. Entonces aquí en los puntitos que están al lado derecho, aquí dice entre las herramientas del Workspace, aquí está, vamos a ver dónde dice Sites. Aquí está. Ahí lo podemos crear. Lo puedo empezar a crear en blanco o puedo hacer un proyecto. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacerlo como un proyecto, ¿verdad? Para la práctica docente, por ejemplo, ¿verdad? Aquí le pondría yo el nombre del proyecto o el contenido que voy a desarrollar, ¿verdad? Entonces, aprendamos sobre la circunferencia. Y ahí tengo ya mi proyecto. Luego aquí en el menú está donde yo puedo ir agregando colaboradores o puedo compartir el sites con mis estudiantes. Podemos agregar PDF, documentos, insertar imágenes, archivos que nosotros tengamos, crear unidades como estaba en el anterior, ¿verdad? Y representaría como una colección de los documentos que nosotros vamos a tener para poder trabajar con los estudiantes. Entonces, no requiere mucho trabajo y sería como nuestro propio sitio de internet para un proyecto o para el aprendizaje de matemática que nosotros tengamos. Aquí podemos compartir con otros, agregar colaboradores, compartir el enlace de lo que hemos hecho y publicar lo que ya tenemos. Así de sencillo es para poderlo lograr. Entonces, esta sería un recurso, ¿verdad? Bastante útil en educación que nosotros podemos tener para poder compartir con los estudiantes. Así que los animo a que si ustedes no lo han hecho, ¿verdad? Pensar y tener en mente, ¿verdad? Que es una buena manera de tener la colección de nuestros recursos en un sitio de internet seguro que nosotros dispongamos. ¿Qué pasa con la matemática y estas nuevas aplicaciones? Bueno, la mayor parte, como mencionábamos, ¿verdad? De estas nuevas tecnologías tienen como base una fuente componente matemático y están basados en el quehacer matemático y su enseñanza. De tal forma que nosotros podemos utilizar este potencial de aprendizaje y las aplicaciones que disponen para que los estudiantes lo puedan utilizar. ¿De cuáles estamos hablando? Bueno,
Fíjense que brevemente, en el documento que está compartido en plataforma hay una historia bastante extensa de la computadora, desde la que intentó hacer Charles Babbage en 1834 hasta la primera computadora personal diseñada por John von Neumann por ahí por los años 50. Lo interesante de esta pequeña historia es que todos empezaron con lenguaje matemático binario. Y así continuó con toda la generación de computadoras. Hasta ahora pueden ver ustedes estas supercomputadoras que también están basadas en lenguaje matemático binario. Así es de que entonces la matemática no ha estado tan alejada de estos recursos que nosotros hoy en día podemos utilizar y estará a la disposición del aprendizaje de la matemática. Entre algunos datos históricos, ¿verdad? Por ejemplo, está la primera computadora programable EDVAC de 1952. Tuvo programaciones binarias y fue utilizada para simular la fusión de neutrones. Otras, como en 1970, dice utilizar en lenguajes de programación BASIC, que significa en inglés, ¿verdad? Un lenguaje binario matemático utilizado para la programación. Y hoy en día, ¿verdad? Se dispone de procesadores más rápidos para hacer simulaciones y cálculos más rápidos conectándose con otros dispositivos. Aquí hay una amplia gama que nosotros podríamos tener a nuestro alcance, si quisiéramos, de supercomputadoras. Entonces, ¿cuál es el vínculo entre las matemáticas y las nuevas tecnologías? Que la base del desarrollo de mucha de esta tecnología ha sido el lenguaje matemático binario que nosotros tenemos. En este caso, ¿verdad? El desarrollo que nosotros vemos hoy en día está propiciado, ¿verdad? O ha sido base este lenguaje matemático. Entonces, imagínense qué privilegiados somos nosotros por tener este recurso ya aprendizaje, ¿verdad? La mayoría de ustedes tienen esa facilidad para aprender matemática. Entonces, qué bueno dar ese segundo paso, ¿verdad? De utilizar la tecnología para fomentar el aprendizaje de la matemática. Ahora, ¿qué pasa con los problemas de aprendizaje que puedan tener los estudiantes? En estudios recientes hechos, ¿verdad? La mayor parte de los estudiantes que hay en un aula clase tienen problemas de aprendizaje. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para ayudarlos a superar estos problemas? Por ejemplo, en este contenido de octavo grado, los estudiantes tienen problemas para despejar la variable y. Esta manera de despejar, ¿verdad? Les puede ayudar alguna aplicación, como por ejemplo ayer veíamos Symbolab, otras más fáciles como MathPapa les pueden ayudar a despejar la variable y que ellos verifiquen si el proceso que están haciendo está correcto. En segundo año de bachillerato también, ¿verdad? Veíamos ayer el caso de la parábola y los estudiantes pueden tener problemas para completar el cuadrado, para graficar en el plano cartesiano y etcétera. Entonces, podemos utilizar GeoGebra, ¿verdad? Para que ellos comprendan las relaciones entre las variables y aprovechar un contenido base para mencionarlo. Como mencionaba la compañera, ¿verdad? El problema es de que no tenemos mucho tiempo para poder trabajar este contenido. Entonces, la clave está en la planificación, ¿verdad? Si revisamos en los contenidos, quizás podrían haber 3 o hasta 4 contenidos que hablen. En este caso, ¿verdad? En primer año, uno habla sobre el desplazamiento a la derecha, a la izquierda, arriba o hacia abajo. Y GeoGebra nos permite mostrar esta relación de las aplicaciones, ¿verdad? En una clase. Entonces podríamos trabajar, ¿verdad? Quizás 2 clases teóricas y una clase práctica en GeoGebra para orientarlos al uso de esta aplicación que no es muy difícil. Hablando sobre este recurso, creo que por aquí tengo uno de los que les prometí el día de ayer, ¿verdad? Esta página se llama DatQuiz, es el que ustedes pueden ver en pantalla. Posteriormente les comparto la presentación. Aquí al final he agregado los enlaces de todas las aplicaciones. Pueden observar ustedes aquí de las que he estado hablando y las que estamos utilizando. Aquí están los enlaces directos para que ustedes puedan tener este archivo. Entonces les decía
Les decía que esta aplicación de DatQuiz tiene una amplia gama de herramientas que se pueden utilizar para fomentar el aprendizaje. Sobre números enteros, sobre fracciones, sobre conceptos y sobre geometría. Aquí hay una parte en gráficas, probabilidad, dinero, unidades, medida, álgebra, conjuntos. Por aquí dice uno de plano cartesiano, se me ha perdido. Puntos. Aquí está. En esta actividad, ustedes pueden, el estudiante va a completar, dice, haga un clic sobre el punto, menos 1,2. Luego sale menos 2,4. Vamos a ver si no me equivoco. El siguiente es menos 4, menos 2. El otro es menos 4,4. El siguiente es menos 5,2. 2, 4, 5, sí. El siguiente es 2,0. 2 positivo, 0. El siguiente es 0, menos 3. El siguiente es menos 4, menos 5. Entonces serían 4 a la izquierda y 5 para abajo. Y el último es menos 5,0. Menos 5. Aquí, ¿verdad? Me falta 1. Menos 3,0. Y estaríamos aquí. Vaya, ahí me da el resultado. Miren, dice que lo hice con un 90%. Me equivoqué en 1. Lo hice en segundos. Y esta capturita perfectamente la podrían utilizar. Entonces, esto de graficar es bastante común en los estudiantes que tengan este problema. Y aquí se nos muestra un jueguito sencillo que lo pueden hacer ellos desde su teléfono. Si descargan la aplicación, posteriormente creo que ya no necesitan internet para poder trabajar. Y entre otras interacciones que pueden utilizar ellos, está, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Para aritmética, para potencias. Veamos que nos da en potencia. 8 al cuadrado, dice. Y ahí está. Sencillito, ¿verdad? Pero puede servir como una gamificación de la educación. No sé si ya la habían utilizado o ya la conocían. En mi caso, no, esa sí no la había visto. Va, fíjese que es bastante, no es lo último, es bastante sencillo lo que se puede hacer aquí, ¿verdad? En este DatQuiz, pero tiene una amplia gama de actividades sobre esto que se pueden hacer, ¿verdad? Y fíjense que no lo hice sin registrarme, ¿verdad? Ahora, si los estudiantes se registran, sería bueno, ¿verdad? Para que tengan el usuario ya en este caso. Vamos a ver, esto es uno, ¿verdad? El otro que les quería mostrar, vámonos a... Aquí está, en PET, lo que les prometía, ¿verdad? PET tiene unas simulaciones muy interesantes que se pueden hacer. En este caso vamos a seleccionar matemática e inclusive con los estudiantes grandes nos puede servir. Por ejemplo, el que les estaba hablando de la parábola está por aquí. Tiene unas de desigualdades. Sí, lástima que el tiempo de la tutoría creo que no. Yo los invito a visitar esta página. Este de simular explorador de desigualdades nos puede servir en primer año de bachillerato. Y el de la parábola ya lo vimos ayer. El del movimiento de un proyectil para trabajarlo, ¿verdad? Y hacer una simulación de una parábola está aquí. Entonces aquí los estudiantes pueden, vamos a ver, vamos a poner arrastre. Aquí los estudiantes pueden poner si quieren ver los componentes de vectores, velocidad y el ángulo se puede mover 60 grados. La rapidez inicial la pueden ir ellos moviendo, por ejemplo, de 15 metros, ¿verdad? Ponerlo normal o lento. Y ahí sale el primer disparo. ¿Qué pasa si la rapidez inicial aumenta a 17? Ahí queda la otra trayectoria. Si le aumentamos otros 2 puntos a la rapidez, llega a 19.
Y ahí está, ¿verdad? ¿Qué puede concluir el alumno? ¿Verdad? Ahí está midiendo la distancia, que la rapidez es directamente proporcional a la distancia de alcance que tiene el proyectil, ¿verdad? En ambos casos, el estudiante percibe que se ha dibujado una parábola en estos casos, ¿verdad? Y miren lo que nos podría tomar mucho tiempo ejemplificarlo con palabras o en figuras en la pizarra, ¿verdad? Aquí este simulador, ¿verdad? Lo hace perfectamente. ¿Qué les parece? Aquí yo lo puse en arrastre, hay otra modalidad para ver los vectores y hay una que se llama laboratorio. Esto es para un contenido. Ahora, vean ustedes la amplia gama que hay solo para matemática, ¿verdad? En simulaciones. Desde números, graficador para cálculo, para distribuir, crear ondas, dice. Vimos los de fracciones, los de intervalos. Aquí está el que les comentaba de graficar funciones. Hay 3 para desigualdades, modelo de áreas para álgebra, introducción a áreas, vimos el del proyectil, pista de juego de proporciones, generador de funciones, y hasta hay uno de probabilidad, ¿verdad? Para la máquina de Pascal, que aquí está. Entonces es un recurso muy completo este de PET, ¿verdad? Realmente amerita dedicar tiempo para poderlo explorar y compartir con los estudiantes. Solo basta que nos registremos y el consejo sí es que cuando se registren lo hagan ustedes como profesores, ¿verdad? Para que les dé más opciones y con poderlo compartir con los estudiantes. Entonces aquí tenemos dos recursos extra, ¿verdad? Que son totalmente gratuitos y en español y podemos hacerlo con los estudiantes para poder compartirlo. Vamos a ver. Voy a seguir con la presentación y regresamos a otro. Entonces, vamos a pasar ahora a los entornos interactivos de aprendizaje que podríamos crear nosotros con los estudiantes. ¿Qué nuevos retos en la enseñanza de la matemática presenta esta era tecnológica? ¿Y cómo utilizar la tecnología para favorecer el aprendizaje de la matemática? Ayer comentábamos, pueden pensar ustedes en una respuesta, ¿verdad? Que competimos contra la interactividad que tienen las aplicaciones en los teléfonos, ¿verdad? Y los videojuegos y la enseñanza tradicional. Entonces, la visualización, lo interactivo, entretenido que tienen estos juegos, ¿verdad? Queremos robárselo y traerlo a la educación para que los estudiantes puedan aprender y utilizar, ¿verdad? Todo lo que esté disponible a la tecnología para poder favorecer el aprendizaje de la matemática. Quizás nosotros podamos, utilizando gráficos de manera visual, mostrar relaciones entre variables, la conversión de unidades o cómo se comportan los elementos que nosotros utilizamos en álgebra y comprendemos esas relaciones en el caso de los estudiantes. Eso es lo que nosotros nos queremos traer. Ahora, estos entornos virtuales que nosotros trabajamos los podemos hacer, por ejemplo, en plataformas. Ustedes utilizan un entorno virtual en la plataforma de Moodle, donde pueden buscar los contenidos, subir sus tareas, las indicaciones, ahí están. Ese es un entorno virtual y hemos ido avanzando desde la unidad 1 hasta la unidad 7, en la cual nosotros ya estamos. Cuando hablamos de entornos virtuales, dice de aprendizaje o EVA, como se le llama, del inglés, ¿verdad? También conocido por las siglas LMS, dice a todos se nos viene a la mente o a la cabeza Moodle, el más conocido y extendido entorno virtual de aprendizaje del mercado. El más extendido, entre otras cosas, porque se trata de un programa de código abierto, es decir, de licencias gratuitas, nacido a la vera de las universidades, cuna del software libre. Pero hay otros que nosotros podemos utilizar también de manera virtual, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, el que ofrece el paquete de Google Suites, que es el Classroom, nos permite trabajar en bloques, subir contenidos, cuestionarios, cualquier link que nosotros poseamos
Y vamos a surgir con los estudiantes fomentando que los estudiantes experimenten, manipulen, corrigen y puedan conjeturar. Y a la misma vez configurar una libreta de calificaciones para que ellos puedan saber lo que van teniendo. El objetivo, dice, es que estos ambientes de aprendizaje desarrollen nuevas tecnologías que permitan aprovechar al máximo los recursos. No sé si alguien ya ha trabajado con este Classroom. En este caso, el Classroom, aquí están aulas, ¿verdad? Dos que yo manejo, la matemática 10 y el 11, y podríamos hacerlo, ¿verdad? Aquí en los puntitos siempre de Google Classroom podemos diseñar y sería aquí, ¿verdad? Donde dice Classroom. Entonces ya al abrirlo, si ustedes están agregados a un aula, aquí va a aparecer. Bueno, este es mi correo de la escuela. Podemos modificarlo. Aquí está el desarrollo, le he puesto matemática 10, año 2023, y lo que se les ha puesto son las clases, ¿verdad? Para que ellos lo puedan utilizar. En esta clase, por ejemplo, yo les he puesto un video para que ellos lo puedan observar y la imagen del libro por si no tienen el libro o lo puedan descargar. Ahí está la lección, ¿verdad? También podríamos agregarles un juego interactivo, ¿verdad? Copiamos el link y lo traemos para acá. Sería tan fácil como, por ejemplo, lo siguiente. Voy a diseñar la unidad 3. Sería crear y le vamos a llamar tema. En este caso, este sería unidad 3 de desigualdades. Y ahí tenemos ya nuestra unidad 3. Entonces ahí vamos a empezar a colocar los contenidos. El primer contenido lo vamos a llamar material y entonces sería, vamos a ver, le llamamos ahora clase 1, clase 1.1, definición de inecuaciones. Vamos a ver, le vamos a agregar de aquí de PET, vamos a buscar uno, le voy a poner un enlace de inecuaciones, por aquí había uno, explorador de desigualdades entre dos variables. Bueno, le voy a poner este enlace ahí en el aula. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿verdad? Y entonces sería en un vínculo. Ahí está ya pegado. Podríamos colocar un video de YouTube. Lo vamos a buscar. Definición. Digamos que no lo he visto, ¿verdad? De desigualdades. Lo vamos a buscar y si yo tuviera el link, pues entonces lo podría poner aquí, ¿verdad? Vamos a poner hay un profe Alex que habla muy bien en internet. Profe Alex. Aquí está. Ecuaciones. ¿Qué es una ecuación? Vamos a poner ya lo he visto y está bueno. Y aquí podría agregar la imagen, ¿verdad? Vamos a subir, entonces sería subir. Si yo tuviera ya la imagen de la foto, entonces les podría aquí en imágenes, supongamos que esta es la clase, ¿verdad? No es esa, no lo tengo, ¿verdad? Ahí tenemos ya. Tenemos la imagen, tenemos un video y tenemos un juego. Descripción adicional para que aparezca y lo vamos a poner en el tema unidad 3 de desigualdades. Y ahí lo publicamos. Entonces, vean, ahí me apareció ya mi clase. Los estudiantes se pueden unir y subir este recurso. De igual manera, podría yo crear una tarea con cuestionario, que sería un Google Forms, una pregunta para que ellos le escriban aquí en el aula y ya vimos cómo utilizar temas y materiales. Si los estudiantes se van a unir y ustedes lo van a trabajar, aquí les puede compartir el código de la clase o les genera un código para que podérselo enviar vía WhatsApp y ellos se pueden unir. Entonces, este es un ejemplo de un entorno
de aprendizaje virtual que nosotros podemos crear y es gratuito. Con solo tener su correo de Google, ustedes lo pueden utilizar. ¿Alguien ha utilizado esta herramienta? En mi caso, sí, ya la he utilizado. ¿Sí? Como estudiante la he utilizado, más no como docente, pero supongo que tiene que ser lo mismo. Sí, ajá, correcto. Solamente lo que ahí el cuidado que tiene que tener es con qué correo lo va a crear. Si lo crea con su correo personal, Gmail, ¿verdad? No va a tener restricciones. Pero si lo crea con su correo institucional de la universidad, sí tiene que tener cuidado de configurarlo. ¿Va? Si lo va a dejar libre o solo personas que pertenecen a la universidad se pueden unir. Ah, okay. Ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Con el correo que lo vamos a crear. Pero también, al igual que el site, se puede decir que es un lugar, ¿verdad? Donde nosotros podemos, ya vieron ustedes, pegar vínculos, videos, fotografías, clases. Los estudiantes nos pueden subir la tarea. Tiene su ventaja. Fíjense que les voy a contar una pequeña anécdota de que tuve en cierta ocasión podría ser malentendido con un estudiante, ¿va? Que subió una tarea y él decía que me la había entregado en físico. Entonces en la tarea yo nunca la tuve. Al final fue un decir entre la palabra de él y la mía. Después de eso me quedó así que la tarea mejor la subieran al aula virtual Classroom. Porque si alguien la sube ahí tiene que estar y si no la subió, pues ahí está una evidencia que mostrar. ¿Ve? Entonces al final la virtualidad nos ayudó para poder aclarar ese punto. ¿Ve? Es una ventaja que tienen ahí. Y los estudiantes son muy hábiles cuando tienen que tratarse de tecnología, ¿verdad? Saben muy bien cómo utilizar estas herramientas. Así es que si hablamos de entornos virtuales, también nosotros podemos pensar en estos recursos, ¿verdad? De crear, por ejemplo, un aula Classroom para que los estudiantes los puedan utilizar. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros logramos cuando fomentamos la interactividad con los estudiantes? Bueno, las influencias de las TIC en la enseñanza de la matemática son los siguientes. Número 1, posibilitan que los estudiantes interactúen con las matemáticas y que faciliten su comprensión y mejoren su aprendizaje. También logramos que la observación de conceptos matemáticos a través de una imagen que puede ser manipulada y ayudada en su comprensión. Mejorar la capacidad de los alumnos en tareas. Sí, no, sí, dígame. Está presentando, no sé si está presentando. Gracias, muy amable. Lo quité, ¿verdad? Gracias, licenciado. Muy amable a ustedes. Entonces les estaba mostrando esto. ¿Qué logramos cuando fomentamos las TICs en la enseñanza, ¿verdad? Uno, posibilitamos que los estudiantes interactúen con las matemáticas y que faciliten su comprensión y mejoren su aprendizaje. Dos, la observación de conceptos matemáticos a través de una imagen puede ser manipulada para ayudar a su comprensión, ¿verdad? Como el lanzamiento ahí del proyectil, ¿verdad? Podemos manejar el ángulo, la rapidez, la distancia, los vectores, ¿verdad? Un concepto que es bastante difícil de entender, ¿verdad? Puede ayudarnos esta imagen. Al final, esto en el lanzamiento de un proyectil en física son como 10 fórmulas las que se utilizan. Y esta manipulación o simulación de PET nos puede ayudar para comprender todas esas fórmulas. También logramos mejorar la capacidad de los alumnos en tareas como organizar, analizar datos y realizar cálculos de manera eficaz, ¿verdad? Y también en el caso de la geometría especial para identificar algunas propiedades, como la parábola, la circunferencia, la elipse, podemos trabajarla perfectamente en GeoGebra y que ellos puedan avanzar. En estadística les podemos ayudar a visualizar de gráficas grandes de datos cómo fácilmente nosotros podemos obtener y el análisis rápido de una variable. Aumentar la capacidad del alumnado para tomar decisiones a la hora de resolver problemas y el pensamiento crítico. Y también potenciar el desarrollo de la capacidad de razonamiento
para elaborar modelos y resolver problemas complejos. Como lo vemos en la unidad 8, ¿verdad? Si nosotros utilizamos estos modelos matemáticos para que ellos puedan resolver problemas de su cotidianidad, entonces estamos uniendo, ¿verdad?, la matemática y la realidad, que parecen dos conjuntos disjuntos. Lo estamos uniendo mediante un modelo matemático y así llegamos a lo que se conoce como modelización en matemática. ¿Cuáles son algunos recursos? Bueno, ya hemos incluido algunos de ellos entre los que hemos mencionado, ¿verdad? PET, les mencionaba RoboCompass, Graspable, que es para manipular con Graspable, para manejar en álgebra, el oráculo matemático, que les comentaba que es una aplicación suramericana creada por Movistar, Symbolab, y Brilliant.org, que aunque está en inglés, ¿verdad?, pero es muy bonita, fue creada por una universidad americana, estadounidense, al igual que PET, y nos puede servir para que nosotros lo hagamos. En el caso de GeoGebra, también podemos utilizar, tiene otra vista que mencionábamos ahí en estadística. Si nosotros nos vamos aquí en vista y nos vamos a la parte de hoja de cálculo, yo no sé si con ustedes ya lo mostré. Aquí en hoja de cálculo, ¿verdad? Es como si tuviéramos un Excel, pero nos da todos los valores que nosotros podemos tener de una variable, ¿verdad?, o de dos. Lo voy a hacer con casos pequeños, ¿verdad? Supongamos las notas de 5 estudiantes, 5, un 8, un 7, un 9 y un 4. Para un grupo A, para un grupo B vamos a poner un 6, un 5, un 7, otro 6 y un 7. Quizás para que vea la diferencia le vamos a poner a este, vamos a bajar un 3 y a este le vamos a poner 10 mejor. Aquí tenemos dos series. En estadística, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos calcular promedios, podemos calcular medidas de dispersión, correlación, hacer gráficas. Aquí tengo 5 datos, ¿verdad? Pero para GeoGebra, si son 5 o 100 datos, lo mismo trabaja. Vamos a seleccionar las dos series y le vamos a pedir que nos haga un análisis multivariable de estos dos grupos de datos que le hemos agregado. Y entonces, por aquí nos presenta ya el análisis de los datos que se presentan. Aquí se nos presenta el diagrama de caja y bigote. El punto, la línea de en medio representaría el promedio, alrededor de 7. Y como ustedes ya saben, ¿verdad?, los bigotes nos dicen qué tan dispersos están los datos para la serie A. Veamos si podemos cambiar el dato. No. Entonces podemos decir, ¿verdad?, es una serie pequeña. El primer 25% está desde 3 hasta 4. Luego la mediana está aquí por 7. El percentil 75 está aquí por 9. Para el grupo A, ¿verdad? Para el grupo B podría ser este valor. Entonces, para hacer la gráfica de caja y bigote, yo necesito tener los cuartiles, valor mínimo y medio. Y aquí miren, en un solo clic ya me los presentó, ¿verdad? Si yo seleccionara solamente una serie, entonces podríamos darle análisis de una variable. Y en el análisis de una variable nos aparecen lo que ustedes pueden observar aquí. Vamos a pedirle que nos muestre los datos. Perdón. Aquí en las estadísticas vean que dice 5 datos, la media, la desviación típica poblacional, la desviación típica muestral, la suma de los X, suma de los X cuadrado, valor mínimo, cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el valor máximo. Y si yo quisiera cambiar otro tipo de gráfico, aquí me lo presenta, gráfico de barras, ahí teníamos un histograma, aquí tenemos un diagrama de caja, ya lo vimos, tallo y hojas, que son los valores en nota, ¿verdad?, que se presentan y sirve para ordenar los datos. Entonces también esta parte de GeoGebra nos permite mucho trabajar con estadística y hallar los valores. En Excel podemos hallar el coeficiente de correlación y hasta la ecuación de correlación que pueden tener unos valores similar a este, ¿verdad?, que nosotros podríamos presentar. No sé si aquí me lo da también la suma, los valores.
Vale, podemos incorporarle aquí el gráfico, al gráfico de barras, al histograma le podemos incorporar el gráfico de líneas en este caso. Vaya, ¿han utilizado ustedes esta vista de GeoGebra, la hoja de cálculo? No, No. Bueno, espero que la conozcan, ¿verdad? Y la practiquen, no tiene mayor complejidad, ¿verdad? Recuérdense que aquí en Vista, en GeoGebra, nos da hoja de cálculo, es para estadística, las vistas gráficas ya las conocemos, la gráfica 3D, y la que dejamos es el cálculo simbólico de GeoGebra, que es ya para factorizar, resolver ecuaciones, derivar o integrar, etcétera. Entonces, miren, es un recurso sencillo, pero realmente GeoGebra presenta mucho que hacer y mucho que trabajar, ¿verdad? Así que ahí les dejo la inquietud para que ustedes puedan meterse a la página o visitar el centro de recursos que está en la página oficial, ¿verdad? De geogebra.com. ¿Qué pasa con entonces todas estas aplicaciones? Aquí yo les aseguro que no estamos hablando ni del 1% de todas las herramientas que hay para enseñar en matemática, pero ¿qué cambio tenemos que hacer en nuestra mentalidad los docentes con respecto a todos estos recursos que tenemos disponibles? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué cambio de mentalidad creen que necesitamos hacer los docentes para utilizar los recursos para trabajar las matemáticas usando los TICs? como ser más abiertos, o sea, Ujú. que ya, bueno, ya se habló en la tutoría de que el tiempo, pero no sé, como docentes debemos de quitarnos también ese muro del tiempo y ser más abiertos a nuevas posibilidades, ya, aunque sí el tiempo juega en contra, pero sí se puede lograr, solo que necesita un mayor esfuerzo de parte del docente para organizarse bien. Ujú. Sí, muy bien. Y también estar en esa disposición de poder aprender, ¿verdad? Porque no vamos a poder compartir lo que nosotros no hemos trabajado o conocemos, ¿verdad? Así que parte de esta habilidad tecnológica que hoy en día necesitamos es eso, una actitud. Hay tecnología, qué excelente, ¿verdad? Utilicémosla para que los estudiantes puedan aprender. Si hay una aplicación nueva y no la conozco, pues veamos a los estudiantes, ¿verdad? Quizás ellos puedan ayudarnos a entenderla si nos cuesta para poder utilizar, porque ellos son nativos de esta era electrónica. Así es de que podemos nosotros favorecer este aprendizaje. Y ojalá ustedes, ¿verdad? Que pertenecen a esta era un poco más nueva, puedan tener también esa apertura mental para poder trabajar con los estudiantes y utilizar todos estos recursos para la enseñanza de la matemática. Un campo muy especial, ¿verdad? Que podemos trabajar con respecto a esto es lo que mencionábamos de los modelos matemáticos, ya pasándonos a la unidad número 8. En la introducción de esta unidad dice que nosotros podemos hacer una conexión grande entre la matemática, la realidad, mediante los modelos matemáticos. Entonces, cuando hacemos un modelo matemático es porque nos estamos encargando, ¿verdad?, de buscar situaciones prácticas que los estudiantes puedan modelizar. Por ejemplo, el pago del recibo de agua, ¿verdad? Se podría modelizar porque tiene que ver con respecto al consumo en metros cúbicos o también el de la energía eléctrica, ¿verdad? Que tiene que ver con, es proporcional a los kilovatios consumidos durante un mes. Eso lo podríamos hacer. El costo de construir una casa o quizás el salario de una persona que lo haga por día o por trabajo, también lo podríamos hacer un modelo matemático que nos diga el salario de una persona. Estos modelos dice que emergen en contextos que comúnmente no han sido abordados o se abordan desde una perspectiva diferente en el interior de la ciencia. El educador en matemáticas promueve la elaboración y la interpretación de modelos con el ánimo de construir
un concepto matemático dotado de un significado y de una relación. Entonces, ¿qué logramos nosotros con esta construcción? Logramos algo que puede ser difícil cuando nosotros utilizamos solamente los libros de texto. Por un lado tenemos la realidad, ¿verdad? Que está cargada de problemas, de fenómenos que quisiéramos comprender mediante estas relaciones matemáticas y mostrarle a los alumnos que sí, les puede servir mucho que ellos aprendan matemática. El otro contexto que nosotros tenemos es lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? Todo este cúmulo de conocimientos matemáticos que tenemos a nuestra disposición. Entonces, ¿qué podemos hacer? La construcción de un modelo matemático para representar un problema de la vida cotidiana. Así entonces estamos buscando, ¿verdad? Este punto podríamos decir de unión de estos dos mundos, de la matemática y la realidad, para que los estudiantes puedan comprenderlo. Y así decir, ¿verdad? No de dónde, para qué me va a servir esto, ¿verdad? O quién inventó matemáticas, sino que estaríamos utilizando estos valores que los estudiantes lo pueden hacer. ¿Cómo construimos un modelo matemático? Primero tendríamos que diseñar la situación, ¿verdad? Quizás en el libro de texto hayamos una aplicación que los estudiantes podrían estudiar o diseñar, y al tener esta situación de la vida cotidiana, o por lo menos que tenga aplicación, ¿verdad? El estudiante va a elegir el problema con ayuda del profesor. En el documento se menciona que hay varios modelos para trabajar, ¿verdad? Uno podría ser que el profesor asigne el ejercicio, otro podría ser que se escoja en común acuerdo con el estudiante y el docente, y una tercera versión es que el estudiante presente lo que él quiere trabajar, ¿verdad? Finalmente, entonces, se van supervisando los avances que ellos van logrando, y así entonces teniendo un producto al final, que es lo que los estudiantes nos van a presentar. Así, por ejemplo, estudiantes de segundo año de bachillerato, ¿verdad? Podrían utilizar la teoría de la parábola, de la circunferencia o la elipse para modelar un proceso, o la hipérbola también, para modelar un proceso, ¿verdad? Que ahí los libros de mate tienen unas aplicaciones interesantes para poder lograr. Las áreas de aplicación que nosotros podemos mostrar, por ejemplo, la relación tiempo, velocidad y distancia. Podríamos mostrar el interés de el interés de un préstamo que se hace a una institución bancaria, cómo se comporta, ¿verdad? El área de un terreno de forma rectangular y su área o perímetro, por ejemplo, también se podría presentar. La relación tiempo y cantidad de litros de un chorro, también lo podríamos mostrar en este aspecto. Y otros más que quizás podríamos pensar, ¿verdad? Ya viendo con los estudiantes que están trabajando, cómo sería que ellos lo pueden mostrar. El campo de aplicación es infinito que nosotros podríamos lograr, ¿verdad? El año pasado tuve una experiencia yo con un estudiante, hicieron la simulación que está en el libro de mate, ¿verdad? Del sistema solar, utilizando una elipse, y lo pudieron hacer en GeoGebra, ¿verdad? Viendo tutoriales. Así es que los estudiantes sí tienen la capacidad. Nomás falta brindar esos espacios. Sí, digan. Estaba buscando en mi correo institucional, ahí en Google, la de Google Sheet. Sí. Y esa, con el correo institucional sí me aparece. Sí. En las aplicaciones de Google, pero con un correo de Gmail no me aparece esa aplicación. Entonces, sí, lo que pasa es que como el correo institucional tiene pagado todo el paquete de Workspace, pero no le aparece. En el institucional sí, pero en el correo, otro no. En el otro no. Tengo que buscarlo, sí. Así como buscar otra aplicación. Ajá, ahí en el paquete de aplicaciones no me aparece. De verdad que no aparece. Solo formularios aparece, ¿verdad? Pero no aparece. Sí, en ese caso, solo si lo hace con su correo institucional, solo tiene que tener cuidado eso a la hora de compartir el vínculo. ¿Dónde está?
Vaya, y en este caso, porque me han dejado ahí, entonces estoy haciendo el servicio social, que les ayude. Ya, mire, aquí está, mire, a la hora de compartir. Este es el que yo hice, ¿verdad? Dice, soy propietario con mi correo. Normal. Ajá, entonces usted lo tiene, el sitio publicado, si usted lo deja público, es que todo mundo puede acceder. Y si lo deja restringido, solo con el enlace de la universidad pueden entrar. Entonces, si lo va a dirigir a un grupo de estudiantes, lo ideal es que lo deje público para que nadie tenga problemas para accesar a él. Ok. Ajá, entonces ese es nomás el truco, ¿verdad? Y si quiere agregar colaboradores, aquí agrega los correos que usted quiera de las. Porque a mí la licenciada me dijo, la docente, que tenía que tener un correo que terminara en clase. Sí. Sí, es el correo que da el Ministerio de Educación, pero no lo tiene usted. No, y en ese caso, ¿cómo puedo hacer? ¿Y qué es lo que tiene que crear? Tengo que crear materiales, así como mostró ahí usted, crearlo en esa aplicación, pero estaba viendo a ver si podía encontrar otra que me fuese más fácil y que no sea Classroom, porque los estudiantes hay unos que no. Vaya, el site puede ser de esa forma, ¿verdad? Y si no puede, fíjese que hay un amigo que trabaja, le voy a preguntar si se puede, porque con el de la universidad y lo deja público le funciona el site, no hay problema. Ajá. Lo puede crear. Y si no, le voy a investigar con un amigo a ver qué podemos hacer, si se puede conseguir un correo. Por favor, si se puede y me están. Va, me voy a llevar esa tarea. Pero sí lo puede hacer, ¿verdad? Y pues ahí los recursos que hemos mostrado. No sé si con lo de la circunferencia ya lo logró trabajar en GeoGebra. Sí, lo estoy trabajando, incluso mandé a imprimir el día de hoy en páginas de papel bond el plano cartesiano y lo vamos a hacer mañana, porque mañana van a trabajar en eso de ellos. Porque inician en los de primer año inician a la unidad 4 y en la unidad 4 casi solamente de gráficas, ¿eh? Gráfica, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos la ayuda. En la presentación ahí les voy a compartir los enlaces que he utilizado para las pequeñas que hemos hecho, ¿verdad? Realmente son muchas aplicaciones las que se pueden tener para en este caso. La reflexión entonces final dice que la tecnología no es el fin, sino que es el medio entre la sociedad y el conocimiento y el desarrollo mundial, ¿verdad? Es decir, esta unidad creo que nos ha servido para reflexionar, ¿verdad? Que realmente como docentes tenemos que estar pendientes de lo que va saliendo en la web, ¿verdad? Para poder utilizar los estudiantes, porque no pertenecemos a este mundo, no somos nativos, ¿verdad? Pertenecemos a otra generación. Sin embargo, eso no significa que no podamos aprender. Y también, ¿verdad? Como dicen algunos autores, aunque estamos en la era tecnológica, no significa que los libros y el papel pasaron de moda. Solo es que tenemos recursos adicionales para poder vincular el conocimiento y la realidad. Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar, ¿verdad? Y mantener esa actitud, entonces nos va a ayudar a adquirir esta competencia digital que hoy nosotros estamos necesitando, ¿verdad? Para trabajar con los estudiantes. Bueno, en este caso, hemos introducido la unidad número 8, realmente no la hemos trabajado al 100%, solo era un punto en la agenda que íbamos a trabajar. Así es de que en la próxima tutoría número 6 estaríamos trabajando quizás. Sí. Disculpe que le interrumpa. Anoche no pude estar en la clase por lo que le comenté, porque realmente después ya no pude ingresar realmente. Y quería saber si estas dos tutorías de anoche y la de ahora van a ir en el texto paralelo. Fíjese que sí, si me equivoco, que me corrija Javier, habíamos quedado que hasta la tutoría 5. Entonces, en este caso, les compartiría yo a la brevedad posible, porque ya el tiempo nos apremia, la actividad de la tutoría número 5 para que la puedan incluir. Bueno, está bien. Entonces, a ver si nos puede enviar este día, aunque sea la de ayer, por favor, es que sí, está bien.
estamos bien complejos porque casi todas las materias nos han puesto, bueno, en mi caso todas las materias me han puesto tareas para ir el día viernes y sí, está Sí, algo saturadito, quisiera salir ya de también con vaya, el texto perfecto. para Se leer. la voy a tratar de compartir a más tardar el día de ahora y si tuviera algún atraso, a más tardar el día de mañana, porque sé que ya tienen poco tiempo. Y también invitarlo, ¿verdad? Gracias. Para que, bueno, para participar en esta actividad, porque estamos necesitando, ¿verdad? Hacer esta actividad que sea exitosa. Los invitamos a todos a que puedan participar y llevar su Licenciado, actividad. otra Sí, vez disculpe, no tenga pena. disculpe que le interrumpa. No, no tenga Sí, pena. realmente quería saber sobre esa actividad también, porque he escuchado bastantes comentarios de otros compañeros de diferentes materias que ellos irán a entregar lo que es la tarea, pero al inframen se llama así, al inframen, y o sea, no sé si es para todos o cómo está eso, que unos van a ir al inframen, otros a la sede. No comprendo eso. Y otro es lo del transporte, si habrá o no habrá. Yo soy de la sede de San Vicente. De San Vicente, vale. Entonces lo que nos comentó el que Javier en la última es que sí, ¿verdad? Hay transporte de la sede de Oriente y la sede entendió que también es la universidad. Entonces no sé si el LIC Javier nos puede confirmar para el resto de las sedes. Hola, buenos días. Buenos días, LIC. Vaya, la primera pregunta es si dónde se va a entregar. Todavía yo no si se fijan en las instrucciones, solo estaba ese que se tenía que entregar a mi persona, en este caso. Yo voy a estar. Yo no les quería decir dónde va a ser la entrega porque, pues, les explico un poco la situación. En la universidad no se puede desarrollar la jornada debido a que están en un proceso de reestructuración debido a los Juegos Centroamericanos. Sí, los Juegos Centroamericanos que van a ser en mayo, junio. Right. Entonces, eh, las actividades se han restringido bastante. Entonces, debido a eso, por ejemplo, nosotros estábamos llegando a la universidad todos los días. Ahora solo estamos martes y jueves, entonces debido a una recorte en las actividades o del personal en el sentido de que de forma presencial, ya de manera virtual sí podemos, pues toca teletrabajo. Entonces debido a eso no se podría realizar en la, en la facultad o en la sede central, sino que se ha estado buscando un centro educativo. Entonces, si a algunos ya se les confirmó que va a ser en el Inframe, entonces ahí va a ser la entrega. Yo, como les digo, no les he querido decir mayor detalle porque no tenía esa información. Entonces, si ya en otros grupos ya les confirmaron de que va a ser ahí, pues ahí lo van a entregar, pues esta actividad también. En este caso, ahí estaría yo, porque ahí sería eh, la jornada académica. Como les digo, posteriormente creo yo que ya el día, creo yo miércoles por ahí, ya les voy a mandar con el licenciado Jason realmente dónde va a ser, porque yo, como les digo, no nos han dicho, mire, va a ser en este lugar, ya confirmado, por lo mismo que les comento, que estaban estableciendo dónde se podía realizar mucho mejor la jornada, porque recuerden que en los centros educativos, pues eso no se va a suspender, ellos van a tener siempre sus actividades. Entonces en el centro siempre centro educativo, pues ahí van a estar todos los estudiantes de ese centro educativo. Entonces, por esa parte se estaba viendo que pues, nos proporcionara un espacio para poder desarrollarlo. Eso. Y lo otro con lo del transporte, creo yo que con el transporte siempre sale uno que viene de San Miguel y otro que viene, creo que de San Francisco de Otera, de parte de la zona de Oriente. Eso es lo que yo tengo entendido. Realmente, específicamente que vengan de cada departamento, bien difícil es, pero
Lo que sí estoy seguro es que de San Miguel y creo que de San Francisco Otera sí viene uno, igual que de Huachapán creo que viene otro. Entonces, creo que son los únicos transportes que están a disponibilidad y que pues ustedes pues tal vez no van a pasar cerca de su lugar de residencia, pero sí posiblemente un lugar como por ejemplo que ustedes se movilicen pues un poco y a partir de eso pues pueden ustedes pues los pasen trayendo y pues ponerse en contacto con la persona que está a cargo de eso. Como les digo, esa información todavía no la tengo, la voy a solicitar en el sentido y se la voy a transmitir con el licenciado Jason para que ustedes lo tomen en cuenta, que cuáles serían el transporte y con quién se podrían comunicar para poder coordinarse. Entonces, eso sería lo que yo les puedo aportar hasta el momento. Muy bien, muchas gracias. Entonces, al tener la información, se las compartimos en el grupo de WhatsApp y las posibles rutas, ¿verdad? Para que puedan unirse ustedes. Gracias, muy amable. Sí, gracias. Le preguntaba también sobre a dónde sería, porque yo sé, ¿verdad? En el transporte nos van a llevar a dónde tendría Sí. que ser. Y la Porque sí, sede ubíqueme dónde usted vive para... yo soy de Cuscatlán, pero estoy inscrita en la sede de San Vicente, pero soy de Cuscatlán. El año pasado que fui en el transporte, salió uno de San Vicente, pero no sé si habrá esta vez. Ahí Sí. salía al Carmen por la pasarela, así se llama, por la carretera panamericana, salía hasta ahí a Vale. esperar Entonces, el micro. perfecto. Vamos a esperar la información que nos haga llegar el licenciado Javier. Muchas gracias, licenciado. Y luego les comunicamos a ustedes para que puedan hacer la entrega, ¿verdad? Bueno, entonces, en lo que respecta al contenido, ahí trabajamos ya la unidad 7 y la unidad 8, ¿verdad? Lo que se nos asignó en la agenda. Me quedaría yo aquí, ¿verdad? Para poder trabajar con ustedes en alguna duda o consulta que tengan. Y pues si alguien se tiene que retirar, voy a entender yo, ¿verdad? Que lo tenga que hacer. Así que les agradezco su asistencia y quedamos pendientes con la pregunta de esta tutoría.